El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Le doy la bienvenida a todos mis amigos, a todos mis hermanos, a esta nueva emisión, esta nueva conferencia aquí en Guerrero Bíblico Pentecostal Alex Cerrato. Le doy la más cordial bienvenida. Todos son bienvenidos en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, vamos a tener esta conferencia que hemos titulado, escuche bien, escuche muy bien. Cuidado, pastores pentecostales, no enseñen esto, es una herejía. Escuche bien, cuidado, pastores pentecostales, no enseñen esto, es una herejía. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a mirar algo de la Biblia, mirar algo que está allí y deseo que usted esté muy pendiente sobre esto. Mire, a lo largo de mi vida cristiana he escuchado muchas veces personas que predican algo sobre un verso bíblico, escuche muy bien, sobre un verso bíblico el cual cuando usted mira, estudia, escudriña o mira el contexto próximo de este verso y el contexto eh, posterior, podemos decir así, el contexto a esto, vemos que lo que se está enseñando, lo que se nos enseñó o lo que se enseña, porque he escuchado a muchos pentecostales enseñar de esta forma, se convierte en una herejía. Pero primeramente vamos a definir qué es herejía. Herejía es un error. Eso es herejía, error. La herejía es un error el cual es una enseñanza errónea que se opone al principio o a los principios, en este caso el principio bíblico. Entonces, cuando usted enseña algo que no está de acorde al principio bíblico, eso se convierte en una herejía, es un error doctrinal, un error bíblico. Y las herejías son destructivas. La herejía, las personas al creer eso, entonces llevan a, desafortunadamente, a que millones de personas o miles de personas o las personas se condenen o se pierdan por creer en algo que no está de acorde a la escritura. Bueno, dicho esto, vamos entonces a observar, mis hermanos, de qué vamos a hablar. Mire, yo no sé si usted, si a usted le ha tocado esto, por favor, déjeme allí en el comentario, déjeme allí en el comentario, por favor, en la bandeja de comentarios o allí en el chat en vivo, déjeme allí, dígame si lo ha escuchado o no lo ha escuchado. Eh, Muchos predicadores le dicen esto a las personas que tienen familia, pues todos tenemos familia, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres. Y mire, cuando le aplican este verso, le dicen que todos van a ser salvos. Entonces dice así, ellos dijeron, lo que estoy leyendo Hechos capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y tu casa. Escuche bien. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo he escuchado a muchas personas y cuando yo inicié mi vida cristiana hace mucho tiempo, se me decía a mí o se me enseñó que al creer yo, pues también iba a ser salva toda mi casa. Que porque la Biblia lo dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y con eso, cuando yo enseño de esa manera, y si usted está enseñando de esa manera, mi hermano, entonces está anulando las palabras del Señor Jesucristo. O si usted cree que Pablo está enseñando de esa manera, eh, que Pablo enseñó al carcelero, le dijo, no, si usted cree va a ser salvo usted y toda su casa. Y si usted está enseñando de esa manera y cree que Pablo lo dijo así, entonces está haciendo nulo las palabras del Señor Jesucristo que dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. Si usted está interpretando esas palabras de esa manera, ¿no? Está interpretando esas palabras de esa manera, es completamente antibíblico, extrabíblico. Y es un error
que cometemos muy a menudo nosotros los pentecostales del nombre. Y si seguimos enseñando así, estamos enseñando un error o una herejía. Cuando usted mira y analiza esto, mi hermano, va a encontrar de que Pablo no está aboliendo, no está anulando, no está contradiciendo las palabras del Señor Jesús. Pablo está aplicando las palabras que el Señor mandó. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Pablo está aplicando literalmente ese principio o ese mandato bíblico. Ahora, permítame hacer esta acotación aquí. Si usted también es de lo que cree que Pablo aquí de pronto está diciendo usted que es por fe que Pablo lo está diciendo, no, Pablo lo está diciendo ahí por fe, es que es por la fe. Pablo está diciéndole al carcelero de Filipos que por la fe, si él se bautiza, será salvo él, o si él cree, será salvo él y toda su casa. Por la fe, no, tampoco. Tampoco es así, mi hermano, tampoco es así. Entonces, por eso le digo, basta analizar muy bien el texto, basta analizarlo y llegar a la conclusión bíblica de que Pablo está confirmando o está cumpliendo el mandato del Señor en Marcos capítulo, vamos a leerlo allá, en Marcos, donde el Señor le dice, vayan por todo el mundo. Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo, recuerde que Pablo está en Filipos, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pablo aquí aplica este principio. Pero dirá alguno, pero ¿por qué, hermano, hace rato Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Por qué Pablo le dice así? Bueno, vamos a mirar que lo que Pablo hace es predicarle al carcelero de Filipos y le predica a todos los de su casa. Y Pablo en este contexto está cumpliendo el mandato del Señor. Analicemos, por favor, vamos a analizar. Dice, usted ya se sabe la historia, ¿no? Entonces vamos a leer solamente desde el verso 30 o desde el verso 29. Dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recordemos algo, el mandato aquí, ¿cuál es? El mandato aquí, ¿cuál es? Recuerden que el mandato es el que creyere y fuere bautizado. Él está diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recuerde que es lo que el carcelero le está diciendo a Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo entonces, ya Pablo había recibido esto del Señor, el Señor le recordó su mandamiento, entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recuerde que el mandato dice, el que creyere y fuere bautizado. Pero ¿de qué manera se debe creer o qué debo creer? El Señor Jesucristo lo dice en Juan capítulo 7, dice, el que crea en mí, como dice la Escritura. Además también dice, en Juan dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, por eso la razón de que Pablo le diga a él, al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesucristo para Pablo? Bueno, el Señor Jesucristo para Pablo es todo en todos, Colosenses 3:11 en adelante, el todo en todos. ¿Quién más es Jesucristo para Pablo? Es el único Dios. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 en adelante, donde Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, y exalta a Jesucristo de esta forma. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Quién más es Jesucristo para Pablo? Es el Espíritu. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5 dice, allá literalmente dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Sí? Y ese Señor, que es Jesucristo, es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor el Espíritu es, o es el Espíritu.
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, o el Señor el Espíritu es. Entonces, si solamente hay un Espíritu, solamente hay un Señor. Además de eso, Pablo dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Además de eso, Pablo dice que es el Padre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Lean en las traducciones antiguas, por favor, y en el texto griego donde dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El mismo Jesucristo para Pablo es, como es Dios manifestado como un ser humano, es el Hijo de Dios, lo dice en su carta a los romanos ahí en el primer capítulo. Entonces, por eso es el todo en todos. Entonces, por eso dice, cree en el Señor Jesucristo, porque el Señor dijo que el que creyera y fuere bautizado, que debe creer en Él, es decir, en el Señor, como dice la Escritura, que debe creer que Él es el que, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Eso es lo que se debe creer para ser salvo. Ese es el mandamiento. Y Pablo no se alejó con sus palabras al decirle al carcelero, cree en el Señor Jesucristo, porque es lo que le está cumpliendo el mandato. ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Sí? Para ser salvo. Ahora, aquí viene otro punto. Dice, y tu casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Indica eso que al creer solamente el carcelero iba a ser salvo, el carcelero con su familia. No, miremos el contexto. Recuerde que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, es decir, la salvación es individual, no es colectiva, es individual. Y aquí está el problema en que muchos de nosotros predicamos que si yo creo, entonces ya mi casa, mi familia es salvo. Otros dicen que por fe, no, aquí no está aplicando ni el primer principio ni el segundo. Lo que está aplicando literalmente la Escritura. Entonces ya dijimos por qué Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Porque el Señor dijo, el que cree y fuere bautizado. ¿Qué debe creer? En el Señor, como dice la Escritura. Debe creer que Él es el gran yo soy, ¿sí? Porque si no cree eso, es condenado. Debe creer en el Señor, como dice la Escritura, y para Pablo Jesucristo es el todo en todos. Eso es lo que se debe creer. Ahora dice aquí, y serás salvo tú y toda tu casa. Pero mire lo que dice aquí. No es que por fe, el verso siguiente lo dice el verso 32, no es que por fe esas personas van a ser salvas, o en su defecto, porque ya creyeron, ya creyó el carcelero, entonces también su familia será salva. No, mire lo que dice, volvemos y repetimos, el mandamiento, la salvación es individual. Y aquí Pablo, o el escritor a los Hechos, está cumpliendo, o Pablo está cumpliendo el mandato del Señor. Mire lo que dice el verso 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿A quién? Subraya allí, al carcelero. Y a todos los que estaban en su casa. Por eso Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque habría que predicarle a él quién es Jesucristo y también a los de su casa, es decir, su familia, su grupo familiar, todos. Porque la orden es el que creyere y fuere bautizado. Entonces le predicaron al carcelero y le predicaron a su familia, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando miramos aquí, dice que el carcelero y su familia fueron bautizados. Por lo tanto, si perseveraron en el Señor, fueron salvos. Leamos el verso 33. Sigamos con el verso 32. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, es decir, y él, estamos hablando del carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sí, mira? Enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué indica eso? Indica que efectivamente el mandato Pablo lo cumplió. Vayan por todo el mundo. ¿Dónde estaba Pablo? En Filipos. ¿Sí o no? No estaba en Judea, estaba en Filipos. Y prediquen el evangelio a toda criatura.
¿a quién le predicó Pablo? Al carcelero de Filipos. Dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, es decir, a sus familiares, a sus amigos, bueno, los que estuviesen en su casa, ¿sí? A sus familiares. Entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pablo le predica al carcelero y a toda su familia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos creyeron y dice que fueron bautizados todos, el carcelero con los de su casa, es decir, con los suyos. Y mire lo que dice el verso 34, mire lo que dice. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí, mira? Se regocijó él con toda su casa de haber creído a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mis hermanos, es de esta manera que nosotros tenemos que interpretar las escrituras. Lastimosamente me he encontrado muchas predicaciones. Yo también pues lo digo, cuando empecé mi vida cristiana yo también creía lo mismo. Yo también creía lo mismo, siendo pentecostal, yo también creía lo mismo, que solamente yo creía y ya mi casa también era salvos. No. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se me enseñó. Eso fue lo que se me enseñó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No te preocupes, hermano Alexander. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, lo hacían en un sentido de fe, ¿no? Sí, hermano, tenga fe. Hombre, pero es que esa no es la explicación bíblica. Esa no es la explicación bíblica. Recuerde que no podemos quebrantar la escritura. La escritura no puede ser quebrantada. El mandato del Señor no puede ser quebrantado en ninguna manera. No puede ser quebrantado en ninguna manera. El mandato es así, vea, duro. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Cuando Pablo llega a Filipos, comienza a predicar el evangelio, ¿sí? Y se levanta una grande persecución sobre ellos. Tanto que Pablo es llevado a la cárcel, y estando en la cárcel comienza él y Silas comienzan a exaltar al Señor. Este hombre yo me imagino yo por el antecedente histórico de cómo eran los carceleros romanos, eran muy duros, personas muy violentas, personas muy malas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si a ellos se le volaba, se le escapaba un preso, ellos tenían que pagar con su vida. Entonces, tenían que mantener a los presos como estaba Pablo y Silas, en el cepo, dice aquí. Dice aquí, dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Estaban completamente encadenados con el cepo allí. Pero eso no detuvo a Pablo ni a Silas. Comenzaron a exaltar y a glorificar al Señor. Él lo hacía, sí, era me refiero al carcelero, él hacía eso porque era, pues primeramente eran personas que no tenían misericordia de nadie. No tenían misericordia de nadie. Segundo, era el trabajo de ellos. Si y de eso devengaban su sustento, ¿no? Me imagino que de pronto eran muy bien pagos, me imagino yo, eran muy bien pagos. Pero no tenían misericordia de nadie. No les importaba si era inocente, si era culpable. Lo único que él hacía era recibir órdenes y para evitar que se le volasen, que se le escapasen, entonces los aseguraba y como los aseguró en el cepo. Pero eso no detuvo a Pablo ni a Silas y comenzaron a exaltar al Señor. El Señor hizo grande milagro y este hombre ve ese poderoso milagro de Dios y viene y pues debemos decir que iba a atentar contra su vida porque creyó que los presos se le habían ido, se habían volado. Y Pablo le dice desde adentro, no temas, hey, no hagas daño contra tu vida, todos nosotros estamos aquí. Porque ese terremoto fue muy tremendo, ¿no? Abrió las puertas de la cárcel. Y viene y se postra a los pies de Pablo y dice, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿O qué haré para ser salvo? Yo creo por esas palabras, mis hermanos, que él ya había escuchado la predicación del evangelio. Muy seguro estoy
que ya había escuchado que hay salvación y condenación. Ya había escuchado a Pablo predicar, o lo más seguro es que Pablo le predicó, llevándolo a este hombre, llevándolo al interior. Pablo lo más seguro es que le predicó salvación, le dijo lo que le viene al ser humano, su salvación de parte de Jesucristo, pero que si no cree sería condenado. Y este hombre pues escuchó la predicación de Pablo, escuchó la predicación del evangelio y por eso viene y dice: varones hermanos, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ahí viene la exclamación de Pablo que dice, o de ellos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vuelvo y repito, ¿a qué se refiere eso? Pablo está cumpliendo el mandato del Señor en Marcos capítulo 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo. Recuerde que en este caso no es que el carcelero creyó él y ya fue salvo su casa, o que fue un caso de fe. Fue un caso de fe. No, no, no. Como él creyó, entonces por la fe, él iba a esperar que su casa fuese salva. No. Aquí dice que evidentemente él y su casa, su familia fueron salvos. ¿Por qué? Porque cumplieron el mandato del Señor. ¿Cuál fue el mandato? El que crea y fuere bautizado. El carcelero y sus familiares, es decir, su casa, creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y por eso fueron salvos. Leamos de nuevo. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quiénes? A él, es decir, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa, es decir, a sus familiares. Y él, el carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, es decir, a Pablo y a Silas, les lavó las heridas y enseguida, escuche bien, se bautizó él con todos los suyos. Cumplió el mandato del Señor. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bueno, aquí vemos unicidad total, de haber creído a Dios. ¿A quién creyeron? ¿Quién creyeron? En el Señor. Jesucristo es Dios, es Señor, es el único Dios. ¿Sí? Aquí vemos la unicidad. Se bautizaron en el nombre de Jesús. Toda su casa, todos sus familiares se bautizaron, creyeron y fueron bautizados. Por lo tanto, cumplieron el mandamiento y si perseveraron en el Señor fueron salvos. ¿Sí miramos? ¿Sí miramos esto tan hermoso? Entonces, mis hermanos, la verdad, no prediquemos sin aplicar el contexto próximo y el contexto lejano. El contexto lejano a esto está en Marcos capítulo 16, que es el mandamiento. El contexto próximo lo vemos en los siguientes versos. Estamos hablando de los versos 32 y 33 y 34. Estamos hablando del contexto próximo, el contexto lejano, Marcos capítulo 16, verso 15. ¿Sí? Vemos el contexto. Siempre apliquemos el contexto. Antes de hacer una doctrina, antes de dar una enseñanza, mis hermanos, indaguemos bien, miremos el contexto, para no decir algo que no corresponde a la verdad bíblica. Como en el caso, vuelvo y repito, de la enseñanza que el que ya cree en el Señor Jesucristo es salvo él y toda su casa. No, no, aquí lo que estamos viendo es el cumplimiento del mandato del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, creo que es suficiente y la recomendación, no olvide por favor compartir y dele me gusta a la conferencia. Comparta y dele me gusta. Si no ha llevado los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto y el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. ¿Cuáles son los libros? La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, La Unicidad versus las doctrinas de error y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Por favor, si estás aquí en Colombia y deseas llevar tu libro, hermano, hay que aprender mucho más. Llévalos al más 57 318 436 0745. Si está en Colombia es el 318 436 0745. Si está en el exterior es el más 57 318 436 0745. Si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. Llame y pida sus libros. Ojo,
Quisiera hacer una acotación aquí sobre el tema. Pablo bautizaba en el nombre de Jesús. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pablo bautizaba en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19, verso 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 1. Pablo bautizaba en el nombre de Jesús. Y se cumple allí lo que dice el Señor. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Sí? Entonces el bautismo es en el nombre de Jesús. La predicación es en el nombre de Jesús. Prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Pues Pablo bautizaba en ese único y verdadero nombre para el perdón de los pecados. Bueno, mis hermanos, entonces dale me gusta y no te olvides compartir. Hasta la próxima. Dios les bendiga.